Buenos días, mi nombre es Cintia Acevedo y los Voy a objetivos hablar son sobre los definir la mecanismos de hipersensibilidad, clasificarla según su mecanismo efector involucrado y hablar sobre las principales características, ejemplos y técnicas de diagnóstico asociadas. La hipersensibilidad se define como una injuria tisular causada por una respuesta inmune exacerbada, que incluye a las enfermedades autoinmunes. El daño se produce por el mismo mecanismo que emplea el sistema inmune para destruir a los microorganismos y se clasifica en 4 tipos según el tipo de respuesta inmune y el mecanismo efector involucrado. Esta clasificación la distribuye en hipersensibilidades tipo 1, 2, 3 y 4. Partamos con la hipersensibilidad tipo 1. Es la también llamada inmediata, mediada por inmunoglobulina E, atópica o anafiláctica. Ejemplos de estas son la dermatitis atópica, la anafilaxia y el asma. Se produce porque hay una primera exposición al alergeno, donde se sensibiliza el organismo, el sistema inmune, y hay una reacción donde es presentado este alergeno mediante las células T a las células B y se producen inmunoglobulinas del tipo IgE. Estas inmunoglobulinas del tipo IgE van a sensibilizar a los mastocitos y a los basófilos y van a circular así hasta que en una segunda exposición a este mismo alergeno van a ser reconocidos por estos mastocitos sensibilizados y van a liberar unos mediadores de preformados, tanto preformados como formados in situ, que van a ser los responsables de la respuesta alérgica, histaminas, leucotrienos y otros. ¿Cuál es la secuencia de eventos para explicarlo un poco mejor? Entonces tenemos la primera exposición al alergeno, que es una sustancia extraña que nos va a producir esta respuesta alérgica. Este alergeno va a ser presentado a la célula B y la célula T helper 2 va a ayudar a la estimulación de esta célula B para que se transforme en una célula plasmática productora de inmunoglobulina del tipo E. Esta inmunoglobulina de tipo E entonces va a ser la que va a sensibilizar porque se va a unir a los receptores que están presentes en las células de mastocitos y los basófilos circulantes y va a quedar ahí en la superficie de estas células para que en una segunda exposición al mismo alergeno sea capaz de reconocerlo y activarse estas células y liberar estos mediadores que son mediadores preformados y mediadores que se forman in situ también y que van a ser los responsables de esta respuesta alérgica. Son aminas vasoactivas, mediadores lipídicos y citoquina que son responsables de una respuesta inmediata que es una respuesta que es en minutos y una respuesta un poco más tardía que son las citoquinas, una respuesta 2 a 4 horas después de la exposición del alérgeno. La inmunoglobulina E, si recuerdan ustedes, tiene un fragmento AB, que es el fragmento que reconoce las regiones variables, que es el que reconoce el antígeno, en este caso el alergeno, y tiene un fragmento FC, que es el que reconoce el fragmento constante, que es el que tiene las funciones efectoras y las propiedades biológicas. No tiene la capacidad de atravesar barrera placentaria y no activa complemento. Se va a unir al receptor Fc, que es de alta actividad, o sea, de alta afinidad, perdón, y está presente en los mastocitos y en los basófilos principalmente. Hay entre 300 y 700 mil en la superficie de un mastocito, eso tiene gran capacidad de dejarlo sensibilizado y activa la célula desencadenando un fenómeno de agregación de receptores, es decir, se necesitan por lo menos 2 inmunoglobulinas E para que se unan a 2 receptores de alta afinidad para desencadenar este fenómeno de agregación de receptores. Las funciones de la inmunoglobulina E es el control de infecciones parasitarias, especialmente el minto a través de la citotoxicidad celular, pero son las responsables de la hipersensibilidad tipo 1 como hablamos recién al fijarse en los receptores en los mastocitos y en los basófilos. ¿Qué son los mastocitos y los basófilos? Son células que están, las mastocitos, distribuidas en todo el organismo, predominantemente cerca de vasos y epitelio, y hay dos subtipos, que están en mucosa y en el tejido conectivo. Los basófilos, a su vez, son los granulocitos sanguíneos similares funcional y estructuralmente al mastocito y están maduros en circulación, corresponden al 1% del total de leucocitos. Normalmente no están en tejidos, pero pueden ser reclutados.
Esta es una microfotografía de mastocito. Y como ven, tienen receptores para inmunoglobulina E, lo que permiten su sensibilización. Una vez unido al alergeno, entonces se produce este entrecruzamiento, la agregación de receptores, y esto va a producir una serie de activaciones intracelulares que van a llevar a la degranulación de estos mediadores preformados, por ejemplo, como es la histamina, o a la producción de citoquinas que eran de la fase un poco más tardía. Entonces vamos a tener una serie de efectos producidos por esta liberación de mediadores, tanto de los mediadores preformados como los formados in situ, por ejemplo de la histamina, que va a producir vasodilatación, picazón, broncoconstricción, como de algunas citoquinas que además aumentan la misma producción de inmunoglobulina E, y que esto va a llevar a toda la serie de síntomas que se producen con las alergias. La broncoconstricción, el edema, la vasodilatación, algunas que tienen efectos como remodelador de tejido para poder evitar un poco más el daño, pero son causantes de la inflamación aguda y crónica producida en la alergia. ¿Qué enfermedades están mediadas por mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1? Como hablamos al principio, la anafilaxis, la rinitis alérgica, el asma alérgica, la alergia alimentaria, la urticaria y el angioedema. Los principales exámenes de apoyo diagnóstico es principalmente detectar la IgE específica frente al antígeno. Lo podemos hacer in vivo con el prick test o in vitro detectando la IgE específica sérica, o el CAST, que es un test de estimulación celular, o el test de activación de basófilos, que se hace a través de citometría de flujo. El prick test se basa en la inoculación intradérmica, del alergeno. Entonces se compara con un control positivo y un control negativo. El control positivo es la misma histamina que debiera formar el halo de la reacción alérgica, y el control negativo es el suero fisiológico, que no debiera producir ningún halo. Si se fijan, aquí hay algunas reacciones que se van midiendo y se van comparando en los distintos pacientes. La IgE específica se basa en que tenemos el alergeno en un soporte y vamos a buscar la inmunoglobulina E específica contra este alergeno en base a la unión de otro anticuerpo que se va a unir a la fracción Fc de esta inmunoglobulina E, ya sea marcado con radioactividad en el caso de RIA, con coloración en el caso de ELISA, o con quimioluminiscencia, con cualquiera de las técnicas, pero es la búsqueda entonces de la inmunoglobulina E específica contra el alergeno. El CAST, que es la técnica de estimulación celular, lo que hace es, en el fondo, es un test de liberación de leucotrienos, en el cual se mide la liberación de los leucotrienos a partir de los basófilos del paciente, estimulados con los o el alérgeno sospechoso. Los leucotrienos se miden a través de ELISA, o sea, exponemos al paciente a un alergeno determinado y vemos si respondieron o no, midiendo la cantidad de leucotrienos que liberó el paciente con ELISA. El test de activación de basófilos es más o menos similar, pero tiene una gran ventaja, que aquí no se expone al paciente al alergeno, porque lo que hacemos es extraer la sangre del paciente se expone al alergeno y vemos después si hay o no la aparición de estos CD63 y otros marcadores de superficie en los basófilos que estarían indicando una activación de estos mismos, y ellos se miden a través de citometría de flujo. Entonces, si aparecen estos marcadores de superficie que indican que se activaron los basófilos ante la presencia del alergeno, estaríamos ante la presencia de una alergia, por ejemplo, acá en el caso de los beta-lactámicos, que se utiliza mucho en clínica. Pasemos ahora a la hipersensibilidad tipo 2, que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esta está mediada por anticuerpos IgG o IgM contra membranas celulares o tejidos, y solo va a afectar a aquellos tejidos en el que se encuentra el antígeno blanco. El daño es directo al tejido, entonces, por lisis por complemento, opsonización y fagocitosis, o por citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces vamos a tener que el mediador es un IgG o IgM, que el antígeno está unido a una membrana o a una célula, una matriz,
que el mecanismo de acción es la unión al receptor Fc. Entonces se van a activar las células natural killer, los fagocitos, y van a destruir a esta célula o al tejido donde está el antígeno. Ejemplos de esto son alergia a algunas drogas, por ejemplo la penicilina, y algunas enfermedades autoinmunes. Los pénfigos, por ejemplo, se depositan los anticuerpos IgM, IgM y C3 en espacio intercelular. El antígeno es la desmoglobina 1 y 3, que son proteínas que están en los desmosomas, que están en la unión entre queratinocitos, y se produce una ampolla intraepidérmica. Ahí se ven las ampollas. A diferencia de los pénfigos, tenemos penfigoides, que son depósitos lineales de anticuerpos IgG y C3 en el límite dermoepidérmico. Si se fijan, la ampolla es mucho más superficial y es una ampolla subepidérmica, porque el antígeno BP180, que es el colágeno tipo 7, son proteínas que están en la unión dermoepidérmica. Entonces la diferencia entre el pénfigo y el penfigoide nos da cuenta de que los anticuerpos se van a depositar, van a dañar en el lugar donde se encuentra el antígeno. Acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, la miastenia gravis, el autoanticuerpo es contra la acetilcolina y los síntomas son debilidad muscular. En enfermedad de Graves, el autoanticuerpo está dirigido contra el receptor de la TSH y el síntoma son el hipertiroidismo. Púrpura trombocitopénica, anticuerpos contra plaquetas, y vamos a tener hemorragia y petequias como síntomas. El RAT lupus neonatal con bloqueo cardíaco, tenemos anticuerpos anti-RO y anti-LA y van a producir un RAT y bradicardia en los recién nacidos. Y acá el pénfigo vulgaris, que hablamos de la desmoglobina 3, que va a producir entonces este RAT, estas ampollitas. En la enfermedad de Graves, entonces donde teníamos anticuerpos contra el receptor de TSH, estos anticuerpos, que son distintos a la inmunoglobulina E de la hipersensibilidad de tipo 1, son IgG y IgM, sí son capaces de atravesar barrera placentaria. Por lo tanto, sí vamos a tener problemas con el recién nacido. Pero como no son producidos los anticuerpos por el bebé, sino que por la mamá, en este caso a través de plasmaféresis van a poder ser removidos del bebé y van a eliminarse de su circulación. ¿Cuáles son los principios para exámenes de apoyo diagnóstico acá? Es entonces encontrar este anticuerpo circulante contra el antígeno de células o tejidos, el ELISA y la inmunofluorescencia principalmente, y detectar el anticuerpo y complemento en la lesión tisular en el caso de que sean tejidos dañados mediante biopsia por inmunofluorescencia. Pasemos ahora a la hipersensibilidad tipo 3, que es mediada por inmunocomplejo. La hipersensibilidad tipo 3, a diferencia de la hipersensibilidad tipo 2, también está mediada por IgG y IgM, que forman complejos inmunes con antígenos, pero en este caso solo se afectarán tejidos en los que se depositen los complejos inmunes y no está determinado por la fuente del antígeno. Recuerdan que en el caso anterior, donde estaba el antígeno se producía el daño, acá no, porque el antígeno puede ser un antígeno soluble que esté circulante, entonces donde se deposita el complejo inmune se va a producir el daño. Por lo tanto, tienden a ser afecciones sistémicas. Y el daño se produce por activación del complemento, activación de mastocitos y reclutamiento de neutrófilos. Entonces vamos a tener que el mecanismo efector es a través de inmunoglobulina G y unión de inmunoglobulina M también. El antígeno es soluble, se unen a receptor Fc o a células de complemento también, pero se va a producir el daño donde se depositen estos complejos de inmunoglobulina y su antígeno. Algunos ejemplos son la enfermedad del suero y la reacción de Artus. Acá tenemos un ejemplo donde se produce un complejo circulante de anticuerpo y su antígeno y se va a depositar en un vaso sanguíneo. Entonces el daño se va a producir en el vaso sanguíneo donde se depositó y por consecuencia se produce una vasculitis. ¿Qué ejemplos tenemos? La más conocida y la más sistémica es el lupus eritematoso sistémico, donde el antígeno involucrado es el DNA. Por lo tanto, se forman anticuerpos contra el DNA, contra nucleoproteínas y otros.
¿Y qué manifestaciones vamos a tener? Nefritis, artritis, vasculitis, va a depender entonces de dónde se depositen estos complejos. La poliarteritis nodosa, a su vez, los anticuerpos se forman contra el antígeno de superficie de hepatitis B y se depositan en vasos principalmente, por lo tanto la manifestación clínica va a ser vasculitis. En el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, el antígeno es la pared de superficie del estreptococo y contra él se forman los anticuerpos, y la manifestación clínica es nefritis principalmente. La enfermedad del suero son varias proteínas los antígenos involucrados y también es sistémica, artritis, vasculitis y nefritis. Tenemos como manifestaciones clínicas. Principios para los exámenes de apoyo diagnóstico, también ELISA inmunofluorescencia, porque tenemos que buscar los anticuerpos circulantes, detectar los depósitos de anticuerpos y complementos en algunos tejidos a través de biopsias con inmunofluorescencia. Y acá nos sirve mucho el detectar el C3 y C4 porque bajan por consumo. Pasemos ahora a la hipersensibilidad tipo 4, que es la tardía o mediada por célula. Acá, a diferencia de los otros casos, el efector son las células T helper, tanto T helper 1, T helper 2 como las células citotóxicas. Los antígenos pueden ser solubles, y en el caso de que el efector sea el citotóxico va a estar asociado a una célula. Los mecanismos efectores son la activación de macrófago, la activación de eosinófilo, en el último la citotoxicidad. Entonces vamos a tener la liberación de quimioquina, citoquina, mediadores inflamatorios y en este caso la destrucción por citotoxicidad de las células. ¿Qué tenemos como ejemplo? Dermatitis de contacto, la reacción de tuberculina, las reacciones crónicas, asma crónica, alergias crónicas, rinitis y la dermatitis de contacto en el caso de citotoxicidad celular. En reacciones crónicas lo que tenemos es que el macrófago es permanentemente activado, sufre cambios en respuesta a señales de citoquinas persistentes, aumenta su citoplasma y organelos y se fusionan en células multinucleadas gigantes rodeando al antígeno. Este es el conocido granuloma. Acá está la célula multinucleada gigante que rodea entonces al antígeno. Acá hay una microfotografía de unos granulomas. Acá hay otro. Las reacciones de hipersensibilidad retardada son comúnmente usadas para evaluar también respuestas inmunes mediadas por células. Evaluar en contacto previo con antígeno, por ejemplo el PPD, que se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis. Evaluar también la respuesta inmune celular, el multitest, y también se ha utilizado para estimular la inmunidad celular en casos necesarios como neoplasias, verrugas, etc. ¿Cuál es el principio para los exámenes de apoyo diagnóstico? Detectar la reacción, proliferación y activación específica del linfocito T frente a un antígeno. In vivo, el PPD o test de Mantoux, que era el de la tuberculosis, y el test de parche cutáneo, que a diferencia del prick test de la hipersensibilidad tipo 1, aquí se utiliza como parches sin la inyección intradérmica. In vitro, el test de proliferación o linfoproliferación y linfotoxicidad. Este es el test de parche, donde se utiliza principalmente para metales y para sustancias grandes, donde se ponen en la piel y se dejan puestos hasta por semanas y se evalúa si es que hay una reacción o no. Estamos viendo, recuerden, hipersensibilidad tardía, y ahí se evalúa si es que hubo reacción en los distintos parchecitos. Y estas son las sustancias para los que se utilizan, como les decía, algunos metales o sustancias que son en general moléculas grandes, que son las que producen la hipersensibilidad tardía. En resumen, entonces, tenemos 4 tipos, según sus mecanismos de acción, de hipersensibilidades: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El reactante inmune para la tipo 1 es la IgE, el antígeno es un antígeno soluble y el mecanismo efector es la activación de los mastocitos o basófilos. Entonces esto se produce primero en una sensibilización con el antígeno, luego este mastocito que está sensibilizado con la inmunoglobulina E reconoce al mismo antígeno o alergeno y va a liberar estos mediadores preformados que van a ser los que van a producir esta respuesta alérgica. Los ejemplos son rinitis alérgica, asma, anafilaxis sistémica. El tipo 2 entonces puede ser el reactante inmune IgG o IgM. El antígeno está unido a una célula o matriz.
El efector, el mecanismo efector es el receptor Fc de estas células que va a activar a fagocitos y a células natural killer. Como está unido a una célula o matriz, el daño se va a producir en esa célula o matriz. Es el mecanismo de acción principal de algunas alergias a drogas. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, el reactante inmune es IgG o IgM también, y el antígeno en este caso es soluble, por lo tanto se van a formar complejos antígeno-anticuerpo. El receptor Fc, que está en la célula de complemento, va a activar complemento, ese es el mecanismo efector. Entonces acá vamos a tener que el daño se produce donde se deposita el complejo inmune, en vasos, en riñones, en donde esté el depósito del complejo y donde sea, por lo tanto, destruido este complejo antígeno-anticuerpo. Ejemplos de esto es la enfermedad del suero y la reacción de Artus. Tipo 4, reactante inmune, T-helper, tanto 1 y 2, y linfocito citotóxico. El antígeno es un antígeno soluble y acá el antígeno unido a la célula. Mecanismo efector, activación de macrófago, eosinófilos, citotoxicidad. Por lo tanto, en el caso de T-helper va a hacer liberación de quimioquinas y mediadores inflamatorios y acá la destrucción celular. Tenemos como ejemplo dermatitis por contacto, reacción de tuberculina, asma crónica, alergia crónica, rinitis y acá dermatitis de contacto. Y eso sería de hipersensibilidad. Muchas gracias.